Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la siguiente clase, gracias por asistir, de lo que es historia, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que es la guerra de Vietnam. Ya lo habíamos comentado en anteriores clases que íbamos a checar lo que es este conflicto y que es un conflicto muy interesante porque los intereses de países son aunados, ¿no? Y que inclusive pueden llegar a inclusive hacer guerras en otros lados, ¿no? Bien, lo vamos a ir viendo poco a poco, es un tema demasiado interesante, me gustaría que pusieran demasiada atención en este tema porque es un tema también un poquito difícil de comprender, ¿no? Y que sobre todo viene en base a todo lo que hemos visto sobre la que es la Guerra Fría. Bien, en nuestra segunda diapositiva vamos a ver lo que son los antecedentes antes de que empezara esta guerra. ¿Qué pasó? Bien. Lo primero que pasó fue que existieron varias guerras dentro de la Guerra Fría, ¿no? Habíamos visto ya varios conflictos que existían, no solamente en Vietnam, sino en varios lados, ¿no? Uno de ellos inclusive fue el de Corea, ¿no? Que era lo que habíamos inclusive comentado anteriormente y que lo vamos a seguir retomando. Bien. Uno de los más significativos fue la guerra de Vietnam. Fue uno de los más significativos porque un país que nosotros conocemos mucho, que se llama Estados Unidos, pues estuvo dentro de esta guerra, ¿no? Y que tuvo inclusive una derrota dentro de, aunado sobre todo a sus intereses propios, ¿no? Este país lo que quería pues era el interés económico que ya habíamos comentado anteriormente. Bien. Dicho país, entre 1945 y 1954, se luchó por la independencia contra Francia. Hay que entender que en los conflictos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente todos estos países se van con los bandos ganadores, ¿no? Esos países como quedan en los bandos perdedores o prácticamente son conquistados, pues están dentro de. Uno de estos fue Vietnam. Vietnam queda en cargo con Francia. Francia es parte ahora del régimen y entonces lo que ellos quieren es hacer una independencia, así como México la hizo con España, pues entonces Vietnam quiere hacer una con Francia, ¿no? Entonces eso se da más o menos en un conflicto de 1945 a 1954. Ok, bien. Seguimos en lo que cual nos menciona que en esta época Vietnam estaba dividida en dos bandos. El primero liderado por Ho Chi Minh, quien independizó al al norte del país. Aquí hay algo muy interesante y es que al momento de independizarlo pues hace que prácticamente Francia tenga una baja significativa y que se vaya en el lado norte, ¿no? En el lado sur tenemos lo que es el régimen financiado por Estados Unidos que lo gobernaba Ngo Dinh Diem. Esto es algo muy interesante también porque prácticamente lo que podemos ver es que la independencia sí se hizo, ¿no? Y se hizo esta independencia principalmente para quedar fuera de lo que es el bando de Francia. Entonces aquí lo que sucede es que por un lado los del norte pues lo que querían ellos eran independizarse y ser libres, ¿no? Y los del lado del sur también, pero ellos tuvieron ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no es tan bueno como ellos creían, ¿no? Y esto lo vamos a seguir viendo, donde dice que después de varias disputas y acuerdos, en 1954 anunciaron que las dos Vietnam formarían una sola nación. Es algo aquí muy interesante porque al momento de las dos, tanto la del sur como la del norte, juntarse y hacer una sola nación, eso significaba que quedaba fuera Estados Unidos, ¿no? Que ellos como ya son una nación libre e independiente, pues entonces necesitaban hacer acuerdos diplomáticos con lo que viene siendo Estados Unidos, y Estados Unidos no le gustaba esta idea porque sus ingresos económicos iban a bajar. Inclusive ellos ayudaron a independizar a Vietnam por el simple hecho de que ellos pues vieron un interés económico ahí, no porque fueran pues buenas personas, una buena nación. Bien, pero el presidente Ngo Dinh Diem dio un golpe de estado, lo cual incrementó el descontento de la población. Aquí lo que sucede es que esta persona da el golpe de estado principalmente con la influencia de Estados Unidos, y entonces como todas estas dos Vietnam se iban a juntar y a hacer una buena nación, era mejor para la población que estuvieran las dos juntas. Entonces al momento de hacerse esto, pues empiezan a hacer revueltas y estas revueltas se vuelven en guerrillas, algo muy interesante ya que dentro de estas guerrillas pues empiezan a haber conflictos más grandes, ¿no? Todo esto visto también por Estados Unidos. Bien,
La población se organiza en el Frente Nacional de Liberación y forman guerrillas, lo que habíamos comentado, ¿no? Todo estas personas que estaban en contra de este régimen, que no quería que se juntara y que al final de cuentas por eso se dio el golpe de estado, pues crean el Frente Nacional de Liberación para que al momento derrocaran al gobierno y que estos pues pudieran juntarse con la otra Vietnam y hacer una sola. Ok, bien. Esas guerrillas contaron con el apoyo de Vietnam del Norte para la invasión extranjera. Como ya había comentado, estas guerrillas, formadas principalmente por el pueblo vietnamita, se juntan con la otra Vietnam, con la Vietnam del Norte, para derribar o ver que las invasiones extranjeras no vinieran y que derrocaran a este gobierno, principalmente Estados Unidos. Siempre acuérdense de que Estados Unidos quiere territorio para intereses económicos, ¿no? Esto pasó en México, esto pasó en Alaska, esto pasó en Cuba y ahorita está pasando en Vietnam. Bien. Hasta aquí creo que vamos bien. Vamos a seguir entonces viendo que prácticamente Estados Unidos pues lo que quiere es entrar a lo que viene siendo Vietnam y quedarse ahí. Pero ¿por qué él quería quedarse ahí? ¿Cuáles eran sus intereses económicos? No era como Cuba, que a lo mejor era un puente entre el viejo mundo y el nuevo mundo, en el cual en una circunstancia militar o de guerra pues era un frente geográfico muy bueno. No, aquí lo interesante es que Estados Unidos tenía intereses económicos muy grandes en ese territorio, principalmente por el tungsteno y el caucho, el primero siendo un mineral y el segundo siendo un material de la naturaleza, ¿no? Esto principalmente, el tungsteno pues es un tipo como de metal, en lo cual ayudaba mucho en sus industrias, y lo que viene siendo el caucho le ayudaba mucho también en los combustibles. Entonces ahí era su interés, en donde él quería llegar, y por eso no le gustaba que estas dos Vietnams estuvieran juntas, ¿no? Porque aquí entonces ellos ya no podían tener ese interés, o no podían tener esa forma de poder llegar ahí, ¿no? Es lo que más o menos se va checando. Bien. Como era un golpe a su economía, lo que realizaron fue una guerra en Vietnam del Sur. Lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Ellos, al ver que esos sistemas económicos ya no le favorecían, pues entonces lo que hacen es mandar a la guerra a personas, ¿no? Para que ahí pudieran estar y que pudieran hacer ese golpe de estado, para que al finalizar pues ellos pudieran tener esta entrada, ¿no? Bien. Por su parte, las guerrillas fueron ayudadas por la URSS y China. Aquí hay que tener algo muy en claro. Como la URSS estaba más o menos implantada también ahí y tenían los mismos ideales, lo mismo que pasó más o menos con Cuba, aquí lo que sucede es que las guerrillas llegan y le dicen a la URSS que si las puede ayudar, y la URSS o la Unión Soviética o Rusia, ahorita que ya como lo conocemos, pues les ayuda, ¿no? Y también parte de China. Hay que conocer que esto también viene siendo también parte asiático. Ok, bien. Entonces, en base a esta desesperación, en lo cual dos grandes potencias como lo que es China y como lo que es la Unión Soviética quieren adentrarse también a la lucha, pues Estados Unidos queda perdidamente asustado y perdidamente derrotado, ¿no? Por tal motivo, en nuestro segundo punto menciona que Estados Unidos utiliza armas químicas prohibidas, ¿no? Y estas armas químicas prácticamente fueron prohibidas desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al finalizar no solamente la población estaba dañada, sino que también el medio ambiente se dañaba demasiado, ¿no? Ya habíamos visto inclusive lo que vienen siendo los derechos ambientales, los derechos humanos, y todos estos se fueron aboliendo inclusive en este tipo de guerra. Y esta guerra inclusive ni siquiera era como que parte de Estados Unidos, sino era más como que de Vietnam, ¿no? Entonces aquí es lo que vamos checando. Bien. En nuestro tercer punto menciona que a pesar de los esfuerzos, Vietnam logró resistir el ataque y vencer en contra a Estados Unidos. Esto es algo también demasiado interesante, porque con la ayuda de la URSS y con la ayuda de China, Vietnam se vuelve un lugar muy fuerte. Y entonces aquí lo que sucede es que ellos quedan dentro del bando ganador, y entonces Estados Unidos mejor se retira y entonces deja este lugar así. Es la gran pérdida que tiene Estados Unidos en base a esto. Ok, bien. Para finalizar, podemos ver que por tal motivo en 1976 se logra la reunificación de Vietnam en un solo régimen y se vuelve socialista. Aquí hay que tener algo muy en claro. A ver, Vietnam es un lugar en donde prácticamente
Al ver que esta lucha ya se había terminado, pues ahora sí se vuelven a reunificar y se vuelve solamente una, ya no hay ni del norte ni del sur, sino es una sola. Y que esto ayuda principalmente a que tengan un régimen más grande y un régimen mejor. Pero al ver que Estados Unidos tenía como que estos intereses, aquí lo que hacen es que ellos mejor se vuelven al lado socialista, el lado que tenía Laos y el lado que tenía China. Así más o menos es todo el recorrido que se tiene en base a esto. Aquí lo que hay que tener en claro también es que, así como hemos visto, los intereses de Estados Unidos son muy grandes y estos intereses lo que hacen es dañar a otros países, ¿no? Y principalmente los niveles económicos. Acuérdense también que teníamos el hecho de que todas estas guerras se dan por los bandos socialistas. Y estos bandos, inclusive los bandos socialistas y los bandos capitalistas, ¿no? Y estos bandos lo que hacen, pues prácticamente es crear un interés o eh, sí, un interés como monetario, ¿no? Un interés económico que puede ayudar a sus países, ¿no? Esto aunado a la Guerra Fría. Espero que les haya gustado este tema. Es un tema no tan difícil de ver, pero también hay que irlo viendo punto por punto. Cualquier duda o comentario que tengan lo pueden decir y por favor su actividad, que la volvemos a recalcar. Vamos a hacer una actividad que posteriormente se las voy a ir dando y que la vamos a ir checando. Ok, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta pronto.